Mi esposa volvió de un viaje de trabajo con un moretón en el cuello. Ella jura que es solo una picadura de insecto, pero no le creo. Estoy genuinamente confundido y desgarrado. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Nunca olvidaré esa noche, de pie en la cocina, mirando la pantalla de mi teléfono donde la llamada de FaceTime había terminado abruptamente, y mi hija rompió a llorar como si su pequeño corazón acabara de ser destrozado. Mi esposa, la mujer que había prometido llamar y celebrar el cumpleaños de nuestra hija, incluso desde lejos, rompió esa promesa para entretener a los clientes en su habitación de hotel. Una razón que podría sonar aceptable para otros, pero para mí, el que la había acompañado en tantos retiros anteriores, simplemente ya no se sentía igual. Antes del viaje, tuvimos varias conversaciones. Nuestra hija solo tiene 4 años. Es muy sensible a estar separada de sus padres. Por eso elegí quedarme en casa, poniendo el trabajo en pausa para cuidarla. El retiro se suponía que, como siempre, sería una oportunidad para que nos reconectáramos. Pero este año, le di un beso de despedida a mi esposa esa mañana, confiando en que la distancia sería solo temporal. No me di cuenta entonces, era el comienzo de una permanente. Mi esposa trabaja en el mundo corporativo, donde el networking a menudo tiene prioridad sobre el tiempo en familia. Respeté eso, y siempre traté de ser flexible para apoyarla. Pero desde el primer día en Vegas, sentí que algo había cambiado. Mis mensajes eran vistos, pero dejados sin respuesta. Sus llamadas eran apresuradas, su tono cortante, y había una frialdad que ni siquiera intentaba ocultar. Cuando le pregunté sobre hacer FaceTime con nuestra hija, suspiró. «Hay alguien en la habitación». «No puedo. Estoy tratando de construir relaciones laborales». Luego dijo algo que me dejó sin palabras. «¿Puedes ayudarme calmándola?» «Llamaré mañana». No protesté. Tampoco estuve de acuerdo. Solo dije, «Tú eres quien hizo la promesa. Eres tú quien necesita explicar». Ella colgó. Nuestra hija no entendía lo que estaba pasando. Todo lo que sabía era que se había olvidado su cumpleaños. Y ella lloró. Esa noche, la sostuve mientras se quedaba dormida en mis brazos, meciéndola suavemente, mientras intentaba tragar las preguntas que gritaban dentro de mí. ¿Qué le está pasando a mi esposa? ¿Qué le está pasando a mi esposa? Las cosas se volvieron más claras cuando vi las fotos que mi esposa publicó en las redes sociales. Un joven, un nuevo empleado en su departamento, apareciendo en cada una de las imágenes junto a ella. Había una foto de él con su mano alrededor de su cintura. Un clip de ellos riendo juntos como recién casados. Lo que más me sorprendió fue esto. Ella sabía que vería esas publicaciones, pero las publicó de todos modos. Recordé hace meses cuando mencionó a este nuevo chico, el que le habían asignado para mentorar. Un joven entusiasta que no parecía conocer los límites personales. Una vez, incluso le envió un mensaje privado. «Eres el tipo de mujer que necesito para mantenerme en el camino correcto». Me molestó en ese momento, pero ella simplemente lo desestimó con una risa. Solo está tratando de conectar. Realmente no conoce a nadie. Pero al mirar hacia atrás ahora, no puedo evitar preguntarme. Tal vez esa conexión ya no sea tan inocente. El retiro duró menos de una semana, pero cada día sentía que estaba perdiendo algo vital. No solo a mi esposa, sino la confianza que había depositado en ella tan completamente. Esa confianza, la base misma de nuestro matrimonio, ahora se estaba agrietando, hasta el núcleo. Todavía no sé exactamente qué pasó, pero sé una cosa con certeza. La mujer que regresó de ese viaje no es la misma a la que besé para despedir en el aeropuerto. Ella llegó a casa esa tarde. La puerta chirrió al abrirse y el sonido de sus pasos resonó por la casa.
Un sonido que una vez hizo que mi corazón se acelerara, ahora lo hacía saltar por una razón diferente. No anhelo, pero tensión. Sospecha, dolor. No vi la moretón que mencionó por teléfono de inmediato, pero cuando se agachó para quitarse los zapatos, su cuello se movió, y lo vi. Clara como el agua. Redonda. Púrpura profundo con un borde amarillo que se desvanece. Un chupetón. Innegable. Me quedé paralizado, en silencio. Nuestra hija corrió a París a abrazar las piernas de su madre, sonriendo como si los días de llorar por videollamadas nunca hubieran sucedido. La levantó, sonriendo como si nada estuviera mal. Le di un asentimiento rígido, y me quedé en silencio. No quería herir a nuestra hija con una pelea, no delante de ella. Pero dentro de mí, algo ya estaba ardiendo. Más tarde esa noche, cuando nuestra hija estaba dormida, finalmente dije lo que había estado reprimiendo. Esas fotos que enviaste, la marca en tu cuello, dijiste que era una picadura de mosquito. Pero esto no es de un bicho, y lo sabes. Ella frunció el ceño. ¿Vuelves a dudar de mí? Te dije que es una picadura de bicho. No tengo tiempo para explicar la misma tontería una y otra vez. Levanté la cabeza y la miré directamente a los ojos. Esto no es una tontería. No soy estúpido. No me trates como si nunca hubiera visto un chupetón antes. Ella se quedó en silencio durante unos segundos. Luego dijo algo que me puso la piel de gallina. ¿Estás insinuando que yo... ¿Te engañé? ¿Te engañó? No, dije. No, dije. No estoy insinuando. Estoy afirmando la verdad. Creo que tuviste una aventura. Y no empezó en Las Vegas. Empezó cuando decidiste ocultar cosas. Alejarse. Mentir. Incluso cuando tu hija estaba llorando en su cumpleaños. La discusión se intensificó rápidamente. Me llamó un loco paranoico. Me acusó de buscar pelea por la llamada de cumpleaños. Culpó mi incapacidad para entender las presiones de su trabajo. Dijo que era demasiado sensible sobre lo que ella llamaba comportamiento corporativo normal. Solté una risa amarga. ¿Normal? ¿Te refieres a llamar a la esposa de alguien más tu mujer guía? ¿Poner tu brazo alrededor de su cintura? ¿O dejar ese encantador recuerdo en tu cuello que te atreves a llamar picadura de insecto? Contexto. ¿O dejar ese encantador recuerdo en tu cuello que te atreves a llamar picadura de insecto? Ya no estaba enojado. Amén texto a traducir. Ya no estaba enojado. Solo estaba cansada. No discutió más. Pero tampoco se disculpó. Solo me miró. Defensiva. Culpable. Y luego caminó silenciosamente hacia el baño. Cuando salió, llevaba un suéter de cuello alto. A mediados de marzo. Dentro de la casa. Durante la semana siguiente, nunca volví a ver esa chupetón. Pero no lo necesitaba. Lo vi en la forma en que sus ojos esquivaban los míos. En la forma en que me abrazó. Demasiado fuerte. Demasiado deliberadamente. En lo repentinamente cariñosa que fue con nuestra hija. Como si un beso en la frente pudiera borrar las grietas que se formaban bajo la superficie. Y me di cuenta de algo. Ella estaba escondiendo más que solo un chupetón. No peleamos en voz alta después de eso. Pero el ambiente entre nosotros se volvió pesado. Las cenas se volvieron incómodas. Compartir una cama se sentía asfixiante, hasta que me mudé al sofá. No tenía pruebas, pero tenía instinto. Y la confianza, una vez rota, no necesita pruebas para colapsar. Ella dice que me ama. Pero el amor no debería saber a mentiras. He perdido la cuenta de cuántas noches he pasado despierto en el sofá de la sala, con los ojos bien abiertos, mirando al techo, atormentado por la misma pregunta una y otra vez.
que es exactamente lo que estoy viviendo. El aire en nuestro hogar no ha sentido como hogar desde hace mucho tiempo. Cada vez que ella entra en la habitación, puedo sentir el miedo que irradia de ella, el miedo de que yo vuelva a mencionarlo. El chupetón, Las Vegas. El frío que la envolvió durante todo el viaje, pero ya no pregunto más. Estoy cansado. Cansado de intentar mantener la confianza. Cansado de ser arrastrado a sus juegos de culpa. Cansado de sentir que duermo al lado de una desconocida. Entonces, una noche, justo después de la 1 a.m., ella llamó a la puerta de la sala. Abrí los ojos. Estaba allí, la cara surcada de lágrimas, los ojos hinchados, los brazos abrazándose a sí misma como una niña asustada. Ya no más cuello alto, sin más defensas. Solo colapsa. Necesitamos hablar, susurró. Me senté, sin decir nada. Solo la miré. Entró, sentándose lo suficientemente lejos como para no tocarme, pero lo suficientemente cerca como para que pudiera ver que estaba temblando. Yo ya no quiero mentir más, comenzó, con la voz quebrándose. Esa marca es un chupetón, no es una picadura de insecto. Es de ese miembro del personal junior. No reaccioné de inmediato. Tal vez porque ya lo sabía. Pero saberlo en el fondo de tu ser es diferente de escuchar aquí a la persona que amas admitirlo en voz alta. Ella continuó. Cada frase se sentía como otro cuchillo hincándose más profundo en lo poco que quedaba entre nosotros. Me dijo que en el cumpleaños de nuestra hija, después de un seminario, ella y ese tipo se quedaron en su habitación de hotel con algunos colegas. Cuando los demás se fueron, solo quedaron ellos dos. Él le dijo que merecía ser cuidada. Ella dijo que estaba agotada, que solo quería que alguien la escuchara. Se inclinó hacia ella. Ella no lo apartó. Se besaron. Tocó. Él le hizo una felación. No lo detuvo. No recordaba si gemía, jadeaba o permanecía en silencio. Solo recordaba una cosa, que cuando él la llamaba por un apodo que solo yo solía usar, algo dentro de ella se rompió. Se enfadó. Lo empujó. Le gritó en la cara. Lo echó de la habitación, pero la marca ya se había hecho. ¿Y la herida dentro de mí? Se desgarró por completo. No sé por qué lo hice. Sollozó. No te odio. No he dejado de amarte. Solo me siento vacío, como si estuviera viviendo una vida que ni siquiera me pertenece. Cada día es trabajo, horarios, expectativas que nunca terminan. Me quedé en silencio. Solo escuché. Me hizo sentir que todavía existía, dijo ella. Como una mujer. No solo una máquina. Pero sé que estuvo mal. Fue terrible. Es imperdonable. Exhalé lentamente. No necesitaba que lo dijeras en voz alta para saber que me engañaste. Pero ahora sé algo más también. Lo hiciste en el cumpleaños de nuestra hija. Se cubrió la cara con las manos y se echó a llorar. Lo siento. Lo siento mucho, mucho. Haré lo que sea para arreglar esto. Dejaré mi trabajo. Iré a terapia. Voy a... Levanté la mano para detenerla. No necesito promesas. No necesito un plan. Necesito tiempo. Y necesito que entiendas. Lo que hiciste no solo rompió este matrimonio. Destrozaste el corazón de la pequeña a la que llamas tu hija. En la quietud de esa noche, entre sus sollozos ahogados y mi silencio dolorido, una cosa quedó dolorosamente clara. La verdad no te libera. Despoja todo lo que pretendías que aún vivía. Y ahora no hay vuelta atrás. A la mañana siguiente limpió la casa meticulosamente, como si intentara demostrar algo. Cada rincón fue limpiado. Los juguetes de nuestra hija estaban ordenados. Y el desayuno se cocinó como si fuera parte de un programa de cocina profesional. Pero la cocina seguía sintiéndose fría. Me senté allí comiendo, incapaz de saborear nada.
Ella nos observaba en silencio a mí y a nuestra hija, como si estuviera esperando a ver si alguno de los dos la perdonaría o la llamaría de vuelta a casa. Pero nuestra hija simplemente comió en silencio, sin la emoción habitual que solía tener cada vez que su mamá regresaba de un viaje. Solía correr hacia ella y abrazarla, charlar sin parar sobre su semana. Ahora solo mantenía la cabeza baja, los labios apretados. Después del desayuno, llevé a nuestra hija al parque cercano. En el camino, ella preguntó: ¿Mami se va a quedar en casa ahora, papá? ¿Mami se va a quedar en casa ahora, papá? Me quedé helada. Luego respondí en voz baja: No, cariño, mami se va por unos días, pero siempre estaré aquí contigo. Esa noche pedí una separación. No grité, no acusé, ni siquiera pedí más confesiones. Solo le dije que no podía seguir viviendo con alguien en quien ya no confiaba. Le di 2 opciones. Ella podía irse de la casa, o yo me iría con nuestra hija. De cualquier manera, la separación era inevitable. Bajó la cabeza y asintió. Y así, simplemente, se fue. Se mudó de nuevo con sus padres. Una amarga ironía, porque una vez me había dicho que no podía soportar el frío emocional de ese hogar, especialmente porque su propio padre había engañado, y su madre había elegido el silencio en lugar de la acción hasta el día de hoy. No me sentía victoriosa. No me sentí aliviado. Solo me sentí vacío. El primer día sin ella, miré alrededor de la sala. Una vez el corazón de nuestro hogar. Mi hija seguía jugando con sus muñecas como de costumbre, pero de vez en cuando miraba hacia la puerta, como si esperara escuchar esos pasos familiares. A veces me preguntaba: ¿está mamá en el trabajo, papá? Y todo lo que podía hacer era asentir. Mi esposa seguía llamando. Ella envió un mensaje. Dijo que haría cualquier cosa. Dejar su trabajo, informar todo a recursos humanos, cambiar su número, cortar todo contacto con él, y lo hizo. Recursos humanos los suspendió temporalmente a ambos para una investigación interna. Pero incluso antes de que llegaran los resultados, ella renunció voluntariamente. Ella dijo que era su manera de demostrar que estaba seria. Quería arreglar las cosas, no solo por nuestra hija, sino porque todavía me amaba. Pero ya no podía escuchar amor en sus palabras. No porque ella no fuera sincera, sino porque esa palabra había perdido su significado dentro de mí. Empezamos a asistir a terapia de pareja, como 2 sobrevivientes de un naufragio, sentados entre las ruinas, tratando de averiguar si algo podría ser reconstruido. Habló sobre el vacío que sentía, sobre cómo ser notada por alguien más, aunque solo fuera brevemente, la hacía sentir viva. Lloró cuando habló de su padre y de la enorme sombra que él proyectaba sobre su vida. Ella había pensado que era fuerte, pero en verdad solo estaba repitiendo el mismo comportamiento que una vez juró que despreciaba. No negué que su dolor fuera real, pero lo que no podía aceptar era que usara ese dolor para justificar la ruptura de una familia. Nuestra hija aún no ha preguntado por qué mamá ya no vuelve a casa, pero yo lo veo. Cada vez que su madre visita, se queda callada, como una hoja que cae. Sin abrazos, sin palabras, sin contacto visual prolongado. La fractura más profunda no estaba entre 2 adultos. Era entre un niño de 4 años y la madre que alguna vez prometió y rompió. Esa promesa rota, grabada en el rostro de un niño, es el tipo de herida que no todos tienen la paciencia o la fuerza para sanar. ¿Y yo? Estoy empezando a entender que el perdón, si es que alguna vez llega, no comenzará desde el amor. Comenzará aprendiendo a vivir con un recuerdo desgarrado. Nunca firmamos los papeles del divorcio, pero en el fondo
He sentido que la perdí hace mucho tiempo. Un mes después de que se mudó, comencé a llevar a nuestra hija a sesiones de terapia de juego, guiadas por una psicóloga infantil. No me ha preguntado directamente por qué su mamá no está en casa, pero lo sé. El dolor no siempre necesita palabras para ser real. Mi hija solía ser una pequeña luz brillante en nuestro hogar. Ahora esa luz está tenue, y tengo que ser yo quien la mantenga encendida. También comencé terapia individual. Al principio pensé que el tiempo sería suficiente, pero luego me di cuenta. Algunas heridas, si no se tratan, no solo se desvanecen, se infectan. Cada vez que recuerdo esa noche, su confesión, la forma en que se arrodilló suplicándome perdón, siento que no puedo respirar. En una sesión, el terapeuta preguntó: «Si ya no puedes confiar en ella, ¿puedes perdonarla aún así?». Contexto. En una sesión, el terapeuta preguntó: «Si ya no puedes confiar en ella, ¿puedes seguir perdonándola?». No tenía respuesta en ese momento. En el texto a traducir. No tenía una respuesta entonces. Honestamente, todavía no. Sé que ella está intentando. Ella escribe cartas manuscritas a nuestra hija cada semana. Le ha pedido a su propia madre que la ayude a aprender a ser una mejor mamá. Ya no se esconde detrás de excusas como «no lo sabía» o «no era mi intención». Por primera vez en años, está empezando a asumir la responsabilidad. Pero la responsabilidad no deshace las consecuencias. Una vez, durante una visita, se sentó en el suelo a jugar con bloques con nuestra hija. Pero después de solo unos minutos, nuestra hija se apartó en silencio y me abrazó con fuerza. No lloró. Ella solo susurró: «Papá, no quiero jugar con mamá». Vi lágrimas caer por su rostro. No porque la rechazaran, sino porque entendió algo mucho peor. Lo peor no es ser odiado, es dejar de ser visto como parte de la familia. En el matrimonio, la gente a menudo teme la traición por el dolor personal. Pero para mí, el dolor más profundo fue ver cómo esa traición se extendía a la vida de quien más amo, nuestra hija. Ya no veía a su madre como una fuente de consuelo, sino como una extraña. Y eso, ninguna disculpa en el mundo puede solucionarlo por completo. Ella todavía dice que me ama. Ella todavía quiere reconstruir. Ella todavía nos ve como una familia que no se ha roto aún. Pero yo ya no lo veo así. Ya no nos veo como guía, una pareja que necesita arreglarse. Me veo a mí misma y a mi hija como dos personas que necesitan ser protegidas. Una vez le pregunté: «Cuando estabas teniendo la aventura, ¿te quitaste el anillo de bodas?». «Cuando estabas teniendo la aventura, ¿te quitaste el anillo de bodas?». Ella guardó silencio durante mucho tiempo. Entonces ella dijo: «Lo mantuve puesto». Esa respuesta, tan aparentemente pequeña, fue la gota que colmó el vaso. Porque me di cuenta. Ese anillo no era solo una joya, era un voto silencioso. Que no importa a dónde vayas, no importa lo que hagas, alguien te está esperando en casa. Y ella había traicionado no solo a mí, sino a ese significado sagrado. Ahora, cada mañana, preparo el desayuno, llevo a nuestra hija a la escuela, la abrazo antes de que se vaya a clase. La ayudo con el dibujo, le leo cuentos antes de dormir y la escucho. Realmente la escucho. Aunque me cuente la misma historia por tercera vez. No elegí ser padre soltero, pero elijo ser un buen padre. Porque me niego a dejar que el error de otra persona arruine la vida de mi hija. Tal vez algún día vuelva a Pila a amar. Tal vez perdone. Tal vez no lo haga. Pero lo que sí sé es esto. No me desmoroné. Me levanté, no porque sea fuerte, sino porque una niña de 4 años necesita ver que incluso cuando el mundo le da la espalda,
todavía hay alguien que se queda. Y esa persona soy yo. Si todavía estás aquí, leyendo estas últimas líneas, gracias. Verdaderamente, gracias. No porque mi historia sea más especial que la de los demás, pero porque te quedaste para presenciar algo de lo que muchas personas preferirían apartar la vista. Esa traición no es solo un beso robado o una sola noche de debilidad. Es un desenredo lento de elecciones, intencionales, conscientes, hechas una por una, hasta que la confianza se rompe irreparablemente. No estoy contando esta historia para pedir compasión. No estoy aquí para que nadie juzgue a mi exesposa en mi nombre. Lo estoy diciendo porque sé, en algún lugar allá afuera, existe alguien como yo. Alguien que una vez confió sin dudar. Y fue herido más por aquel a quien amaba con mayor profundidad. Si estás en ese mismo lugar ahora mismo, traicionado, roto, perdido, hay una cosa que quiero que escuches. No te equivocaste al confiar, pero no estás obligado a perdonar. Tienes el derecho de herir. Tienes el derecho a ser vulnerable. Tienes el derecho de quedarte en silencio mientras sanas. Y lo más importante, tienes el derecho de alejarte. Por ti mismo. Y para aquellos que te necesitan más fuerte que nunca. No sé qué me depara el futuro, pero sé que todavía tengo a mi hija. Y a veces, todo lo que se necesita es una sola razón para levantarse de nuevo. Gracias por escuchar. De alguien que alguna vez pensó que no podía sobrevivir. Pero lo hizo. Aquí es donde termina la historia. Si te ha tocado de alguna manera, por favor, deja un comentario. Dale un like, comparte esto con alguien que lo necesite y suscríbete a nuestro canal. Tu apoyo significa el mundo y nos da la fuerza para seguir creando más historias como esta. Gracias de nuevo. Y nos vemos en el próximo video.